Listos. Pues bienvenidos a la segunda clase virtual de la primera semana de nuestro tetramestre. Estamos en la materia de matemáticas 2, que es álgebra, y vamos a ver lo que es la clasificación y las propiedades de los números reales. Yo les había encargado que estuvieran investigando un poquito acerca de este tema para poder contestar el foro de inicio 1. Yo vi que ya, pues todos ustedes, las cuatro, ya contestaron el foro, ya dejaron ahí sus respuestas. Y pues más o menos sí es la información que vamos a ver ahorita. Nada más que les faltó ahí como que complementar un poquito más las respuestas, como indagar a qué se refería cada una de las propiedades o cuáles eran las características de los números reales de sus clasificaciones, pero esa es la idea, que ustedes más o menos ya hayan leído un poquito acerca de esto para poder conectarlo con lo que yo les voy a explicar. ¿Ok? Bueno, pues vamos a comenzar. Cuando hablamos de clasificación, nosotros nos podríamos recordar que desde la primaria nos han enseñado a clasificar por grupos. Por ejemplo, yo recuerdo mucho en la primaria cuando nos enseñaron sobre los campos semánticos. Los campos semánticos, pues, es crear grupos de cosas que tienen algo en particular, que tienen características similares. Por ejemplo, nos decían, pues vamos a hacer un campo semántico de artículos deportivos, y bueno, pues nosotros teníamos que dibujar o teníamos que hacer una lista de artículos deportivos. Por ejemplo, ¿a ustedes qué se les ocurre de artículos deportivos? Bueno, creo que, no sé, ¿a ustedes si les gusta el deporte o no? Fíjense que no, hace mucho tiempo que no me tocaba un grupo puras mujeres. Bueno, otro tema, clasificación de Stephanie. ¿A usted le gusta el voleibol? Bueno, por ejemplo, del voleibol, pues podemos sacar pues el balón o la pelota, la red, otro artículo deportivo. Piensen en otro deporte. Pelota de tenis, que es un poquito más chiquita, muy bien. Otro elemento. Puede ser de cualquier deporte, ajá, de fútbol puede ser. ¿Qué artículos deportivos en el fútbol podemos encontrar? La pelota. Y bueno, podemos enlistar más artículos, portería, las canastas, podemos decir los tachones de fútbol, podemos decir las, las canastas, ya habíamos dicho, y así podemos decir varias, las porterías, etcétera, etcétera, ¿ok? Otra más fácil. Vamos a enlistar o vamos a hacer un campo semántico o un grupo de animales que sean domésticos. Ahí pónganme en el chat qué se les ocurre. El perro, el gato, ajá, otro, los hámster, muy bien. Andan conectadas, ¿verdad? Como que piensan, sí, igual. Los cuyos, que son más grandecitos, los pericos, los peces, o sea que podemos tenerlos en casa, muy bien. Ahora, un campo semántico, un grupo de animales, pero que no, que sean de zoológico. El ratón entra en el doméstico, la jirafa, muy bien, el elefante, el león, cocodrilo, ajá, tigres blancos, muy bien, los pandas en zoológicos. Bueno, se fijan, nosotros, la pantera, el gorila, muy bien. Podemos clasificar lo que nosotros queramos, objetos, animales, personas, podemos clasificar lo que se nos ocurra.
En matemáticas es lo mismo. Podemos clasificar los números para poder como conocer sus propiedades, conocer sus características y poder como comprender un poquito cómo funcionan estos números. ¿Ok? Entonces vamos a ver la clasificación. ¿Cómo es que nosotros hemos clasificado los números? Vamos a hablar primero de los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Estos fueron los primeros creados por el hombre respondiendo a la necesidad de contar. Cuando el ser humano se dio cuenta que tenía sus pertenencias y que tenía que cuidarlas y no dejar que nadie se las robara, pues él tuvo la necesidad de contar sus pertenencias, de contar lo que tenía en su poder. Por ejemplo, si una persona, digamos una persona de los tiempos más remotos, más antiguos, empezaba a trabajar la ganadería, pues él tenía que contar cuántas vacas tenía. Entonces, por ahí escuché una historia que decía que para que la persona se diera cuenta cuántas vacas tenía, él utilizaba piedritas para representar a cada una de, de las vacas. Entonces, cuando se daba cuenta que tenía más piedras que vacas, pues ahí se daba cuenta que le habían robado una, ¿verdad? Entonces, el ser humano tuvo la necesidad de contar sus pertenencias. Para hacer un conteo, pues nosotros utilizamos los números 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. ¿Se acordaron ustedes? No, bueno, no sé si de qué generación sean ustedes, pero yo fui de la generación de que antes de irme al kinder en la mañana nos prendían la televisión o en la primaria y veíamos Plaza Sésamo. No sé si ustedes hayan visto Plaza Sésamo, yo creo que sí. O que hayan ido al parque Plaza Sésamo. Hay sí, ¿verdad? Todavía ustedes alcanzaron ese tipo de programación. O en las tardes, ya cuando regresaban de la escuela, si estaban en la mañana, en la tarde, veían programas así infantiles. Bueno, hay un personaje en Plaza Sésamo, yo siempre les pregunto esto, hay un personaje en Plaza Sésamo que está dedicado a enseñarle a los niños los números naturales. No sé si ustedes ubiquen qué personaje es. Si quieren pueden prender el micrófono. Ajá, el vampiro, ¿cómo se llama el vampirito este? Si se acuerdan, no se acuerdan. El vampiro moradito. Se me hace que no se acuerdan del nombre. Este personaje se llama el Conde Contar. El objetivo de este personaje, en este tipo de programas educativos, pues es el enseñarle a los niños a utilizar los números naturales. Cualquier objeto, cualquier cosa que le ponían enfrente a este personaje, pues él siempre se dedicaba a contar. Entonces ya ven que cada capítulo, trabajaban con una letra y un número. Bueno, pues por ejemplo, si hoy tocaba la letra A, por ejemplo, y el número 4 y el color rojo, pues todo el programa se dedicaba a eso. Entonces, yo recuerdo mucho un episodio donde este personaje contaba los pisos. Estaba en un elevador y él iba contando piso 1, piso 2, piso 3, y así hasta llegar al último piso. Entonces, esa es una de los objetivos de este personaje, que los niños aprendan a contar cualquier cosa. Y ustedes se acordarán que de chiquitos, pues los niños siempre estamos como que contando los carritos, las muñecas, los juguetes, todo lo que tenemos enfrente. Entonces, esos son los números naturales, los que nosotros utilizamos desde que tenemos conciencia para contar nuestras pertenencias. ¿Ok? Aquí le puse 1, 2, 3, 4 y puntos suspensivos porque puede ser cualquier número que se les ocurra, pero obviamente cuando contamos algo, pues no lo contamos de forma infinita, siempre lo contamos de forma finita, como que tenemos un límite. Este, Aunque yo tengo una amiga que tiene infinita cantidad de pares de zapatos y de tacones y todo tiene, no sé, ni ella sabe cuántos pares de zapatos tiene. Entonces a lo mejor ahí sí podemos decir que tiene una infinita cantidad de pares de zapatos. Pero bueno, esa es otra historia.
Bueno, otra clasificación, otro conjunto son los números enteros. Estos los representamos con la letra Z. Ustedes ahí cuando tengan su libro se van a dar cuenta que es por una palabra griega, me parece, si mal no recuerdo, que quiere decir entero. Este conjunto lo forman los enteros positivos, o sea, los números que acabamos de ver, los naturales. Aquí ya agregamos el cero, se agrega el cero como parte del conjunto y también se toman en cuenta los números negativos. Nosotros generalmente cuando contamos las cosas contamos en número positivo, pero la pregunta aquí es, ¿dónde ustedes han visto en su vida cotidiana un número negativo? Piensen tantito y díganme, recuerden, traigan a memoria, ¿dónde hemos visto números negativos así en la vida cotidiana? Compra de casas, descuentos, muy bien. ¿Dónde más? Pérdidas financieras, maestro. Excelente, muy bien. Cuando tenemos, por ejemplo, se da mucho en las empresas, cuando se declaran en números rojos, pues están hablando de que la empresa tiene números negativos. O sea, en lugar de tener dinero a favor, tiene muchas deudas. O sea, las deudas superaron al capital de la empresa. Entonces, cuando se declaran en números rojos o en bancarrota, es porque tienen números negativos, tienen mucha deuda. Dice en el historial de la tarjeta, sí. A veces cuando yo veo mi estado de cuenta o cuando veo así la aplicación de la nómina donde me depositan, a mí me aparecen así numeritos verdes cuando me depositan y en numeritos rojos cuando yo voy haciendo compras o voy pagando cosas. Entonces a veces tengo muchos números negativos en la aplicación, ya mejor ni la abro. Pero sí, cuando pagamos algo, cuando nos descuentan algo, hay números negativos. ¿Dónde más? Esa es la bonificación del sueldo, ¿verdad? El, en la tarjeta. O sea, cuando hablamos de tarjetas, Bueno, esa también es una, ¿cómo se le llama, maestro? ¿a qué se refiere? O sea, por ejemplo, en las nóminas o cuando le pagan a uno, los descuentos, por ejemplo, el Sí. IMSS, o sea, que tenemos nuestras percepciones y deducciones. Las deducciones en una nómina, cuando ustedes les pagan por nómina, esos son números negativos. Las deducciones, que nos descuentan el IMSS, que nos descuentan el Infonavit, que nos descuentan los préstamos y cosas así, ¿verdad? Esas son deducciones y son números negativos. Eh, en la temperatura también, ahorita gracias a Dios hemos llegado a 0 grados, pero no hemos llegado a números negativos, ¿verdad? No hemos llegado a -1, -2 grados Celsius en estos fríos. Esa es otra aplicación. Y bueno, yo lo que les recomiendo, lo que les voy a recomendar más adelante cuando veamos operaciones con números reales, es que los números negativos a veces nos conviene visualizarlo como deudas y un número positivo como un abono o como algo que tenemos en el bolsillo, ¿verdad? Entonces, cuando ya trabajamos estas operaciones como algo que yo pago o algo que yo debo, es un poquito más fácil de entender por qué el resultado a veces sale negativo, a veces sale positivo. Ok, eso ya lo vamos a ver más adelante. Pasamos a los números racionales que nosotros los conocemos mejor como fracciones. Estos son los que se expresan de la forma A entre B. Si se fijan aquí, esta es una fracción donde el valor de A y el valor de B pues son números enteros, es decir, que pueden ser positivos o negativos. Solamente el denominador, el numerito que está aquí abajo, no puede ser cero. Por ahí nos marcaría un error o no existe en una calculadora. Y aquí tenemos varios ejemplos, un medio, un cuarto, 3/8, 7/16
y también pueden ser negativos como un menos un quinto, menos un sexto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esos son los números racionales. Una observación aquí que hacemos con los números racionales es que, por ejemplo, si yo divido 1 entre 2, esto me da como resultado 0.5. Entonces, una fracción o un número racional se puede convertir en un número decimal finito. Se dice que es finito porque tiene fin. O sea, solamente hay un decimal después del punto. Pero si ustedes sacan su calculadora ahorita y ponen 1 entre 3, les va a salir 0.333333, muchos 3 después del punto. A eso se les conocen como decimales infinitos periódicos, porque después del punto decimal voy a tener muchos números que se van a estar repitiendo infinita cantidad de veces. ¿Ok? Y también podemos ver que, por ejemplo, si yo tuviera la fracción 4 medios, el resultado serían 2 enteros. Entonces, un número racional o una fracción se puede convertir en un decimal infinito periódico o en otro entero. Eso ya lo vamos a repasar más adelante. Ahorita es nada más para que veamos la clasificación. Otra clasificación de números son los irracionales. Estos son números no racionales que contienen decimales infinitos no periódicos. Cuando decimos que son no periódicos es porque después del punto decimal vamos a tener muchos números decimales, pero no se va a repetir nada, no habrá un patrón que se esté repitiendo. Y ustedes lo pueden comprobar en su calculadora. Si tienen ahí a la mano o su celular, pueden sacar la calculadora y sacar, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, pues eso nos da a 1.4142 y van a salir muchos números que no se van a estar repitiendo. Si sacamos la raíz de 3, también sería el caso, 1.7320 y más decimales. Hay números irracionales que son constantes, por ejemplo, el valor de pi. Nosotros estamos acostumbrados o nos enseñaron que el valor de pi es 3.1416, pero realmente ese es un valor redondeado. El valor de pi tiene muchos números después del punto decimal. Del punto a la derecha tiene muchos números decimales que no se repiten, no tienen un patrón que se esté repitiendo, y pues son muchísimos decimales. Hay competencias en algunas escuelas, en algunos concursos de matemáticas, en donde gana la persona que memorice la mayor cantidad de números decimales después del punto. Entonces, imagínense, no recuerdo cuál es el récord, igual ahí lo investigamos para ver cuál es el récord de cuántos decimales se puede aprender una persona del valor de pi. ¿Ok? Ese es otro tipo de clasificación. Y por último están los números reales, que estos son los que están formados por los números naturales o también conocidos como enteros positivos, el cero, los negativos, los racionales e irracionales. ¿Qué quiere decir? Que los números reales sería la unión de todos los demás conjuntos. ¿Ok? A eso nos referimos con los números reales. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas, comentarios? No hay dudas. Perfecto. Bueno, nos quedan todavía unos cuantos minutitos. Ah, Ana, ¿tiene alguna duda? O en lugar de poner no, puso yo. Dudas, pregunten con confianza. Ok. Si tienen dudas, ya saben, con confianza pueden preguntar. ¿Cuáles son las operaciones básicas que siempre nosotros aprendimos desde la primaria? Ok, la pregunta de Ana es, ¿los números racionales cuáles son? Los números racionales, los racionales son todos los números que se pueden escribir en forma de fracción. Y los irracionales son los que vamos a poder obtener a través de raíces cuadradas no exactas o de números constantes como el valor de pi, que este valor nunca cambia. ¿Okay? Por ahí hay otro valor que se llama exponencial, que vale como 2 puntos y algo, con muchos decimales.
que son partes de los irracionales. Acuérdense, los racionales son los que son en forma de fracción y los irracionales son los que podemos obtener a través de raíces cuadradas no exactas o números constantes. ¿Ok? Así como un poquito más clara la comparación. ¿Ok? Por ahí Stephanie dice que una de las operaciones básicas es la suma. Muy bien. Se le conoce como suma o adición. Aquí tenemos en la pantalla que está la resta, que también se conoce como sustracción. Está la multiplicación y está la división. Y aquí ya les estoy marcando yo las partes de cada una de estas operaciones. ¿Cómo se les llaman a esas partes? Aquí en la primera operación de la suma, a estos dos numeritos, aquí tenemos el ejemplo de 12 más 24. Bueno, estos dos números se conocen como sumandos. Y al resultado se le conoce como el total. ¿Ok? Cuando estamos en la operación de la resta, al número al que yo le voy a quitar se le llama minuendo. Al número que representa lo que yo voy a restar se conoce como sustraendo y al resultado de la resta se le conoce como diferencia. ¿Ok? Es bien importante que aquí podamos identificar las partes de las operaciones. En la multiplicación, aquí tenemos el ejemplo 10 por 4 igual a 40. Bueno, el 10 y el 4, los que se están multiplicando, se conocen como factores. Y al resultado de la multiplicación se le conoce como producto. ¿Ok? En la división tenemos la división 36 entre 5. Aquí este sería la casita de la división, ¿verdad? Lo que siempre hemos dicho como la casita. Bueno, el número que está dentro de la casita se le conoce como dividendo. Este es el número que yo voy a dividir. Este 5 que está aquí afuera sería el divisor, que es el número de partes que yo voy a dividir al dividendo. ¿Ok? Al resultado de esa división se le conoce como cociente. Y cuando la división no es exacta, nos puede quedar a veces un residuo. A este uno que quedó aquí sobrando, 5 por 7 son 35. Para 36 pues nos sobra uno o queda uno solito. Entonces ese sería como el residuo. Es importante, como les digo, conocer cómo se le llama cada parte de estas operaciones, porque luego cuando resolvemos ejercicios con, por lo general, problemas razonados, a veces los ejercicios nos dicen qué operación debemos hacer, pero no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando nos dicen cuál es la diferencia, y el problema puede seguir diciendo algo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de edades? Entonces, por ejemplo, ahí la palabra diferencia ya nos está diciendo que lo que yo debo de hacer es una resta. Entonces, el mismo problema razonado a veces nos dice con estas palabras clave lo que nosotros tenemos que realizar. O en álgebra a veces decimos, escribe dos números dos números cualesquiera, tal que el producto, y cuando habla de producto, estamos hablando de la multiplicación. O a veces dice tal que el cociente, cuando habla de cociente, pues estamos hablando de una división. O tal que la suma o el total, y entonces estamos hablando de una suma o adición. Entonces son palabras claves que debemos de conocer sobre las operaciones básicas para que sea un poquito más entendible lo que estamos leyendo en un problema razonado, en alguna regla de matemáticas, en algún teorema, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces ahí les dejo como dato cómo se le llama cada parte de las operaciones. ¿Ok? Siguen las propiedades de los números reales. Ahorita si se están dando cuenta es pura teoría, estamos viendo puras cosas teóricas, entonces esto es como, son cosas que debemos de conocer porque más adelante cuando empecemos a ver algunos ejemplos, pues debemos de comprender a qué nos estamos refiriendo. Le vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. El día de mañana, que es no es cierto, tenemos clase el viernes, ¿verdad? Les puse, sí, el viernes a las 6 de la tarde. Vamos a continuar viendo ahora lo que son las propiedades de los números reales. Hay algunas propiedades que debemos de conocer sobre el comportamiento de los números para que cuando ya entremos directamente a lo que es álgebra o a representar algebraicamente una expresión,
pues sepamos qué es lo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, o cuando estemos trabajando igual con ecuaciones o con cualquier operación, entender por qué se puede hacer ese tipo de problemas. Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo antes de retirarnos. Ahorita estamos con pura teoría, entonces ya nada más es cuestión de estarlo como repasando y releyendo. ¿Todo bien? Dice Alondra que no hay dudas, ¿ok? Todo bien, perfecto. Bueno, muchachos, pues entonces nos vemos la próxima sesión, que es el día viernes, para continuar con las propiedades de los números reales. Este, y ya la próxima semana, pues ya comenzamos con un poquito más de práctica. Ahorita más al ratito les voy a subir algunas noticias, les voy a subir alguna información sobre la compra de los libros para que estén pendientes. Y yo creo que hasta mañana ya les subiría el video de la clase de hoy, ¿ok? Ya nada más hay que estar pendientes, acuérdense de la sección de noticias para cualquier información que les esté compartiendo. Y recuerden también, si conocen algún compañero o compañera que estuvo con ustedes el tetra pasado, anímenlos, motívenlos para que se inscriban, todavía se pueden inscribir, para que puedan seguir también pues estudiando el bachillerato, ¿verdad? La preparatoria aquí con ustedes, ¿ok? Que pasen una excelente tarde, cuídense mucho y nos vemos el viernes. Hasta el viernes, cuídense mucho.